Muy bienvenidos a una nueva cápsula de Jóvenes FC. Ya estamos a mitad de año, estamos comenzando el segundo semestre. Ha sido un año bastante bueno y hermoso a pesar de la dificultad y todo lo que se ha presentado a nivel mundial. Hoy comenzamos con una nueva serie que se llama Worship, claramente acerca de la adoración y lo importante que es la adoración. Solamente quiero dar una pincelada acerca de dos series que vimos anteriormente, que tiene que ver acerca de la generación, una generación enfocada en lo eterno, una generación que no simplemente ve lo temporal, lo pasajero, sino que su mirada está en algo superior, su mirada está en Cristo. La segunda serie que vimos es acerca de Jesucristo. Le pusimos como nombre más que un carpintero, pero vimos a Jesucristo en diferentes facetas: Jesucristo como maestro, Jesucristo como sanador, como salvador, como transformador, Jesucristo el Cordero, Jesucristo el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Y si habláramos de Jesucristo no podríamos terminar jamás de hablar, porque es demasiado lo que Él nos entrega, pero simplemente vimos algunas pinceladas, pero que creemos que es muy importante. Y si tú quieres ver acerca de lo que hemos estado hablando, simplemente te puedes a través de este mismo canal, puedes estar viendo nuestras prédicas anteriores, nuestros devocionales a través de la vida de diferentes personas. Como te mencioné, hoy comenzamos con una nueva serie y vamos a hablar acerca de la adoración. Pero primero que todo debemos entender qué es la adoración, hacia dónde Dios nos quiere enfocar, porque la humanidad en sí siempre tiende a adorar. Es como que por esencia somos adoradores desde siempre, pero comprender la definición y a quién debemos adorar es muy importante, ¿ya? Entonces primero, identificar qué es la adoración. Se dice que la adoración es como un culto que se hace a una persona o cosa para rendir tributo, honor, tiempo, homenaje y muchas otras cosas. Entonces es muy importante que uno ya tiene enfocado. Como les mencioné delante, la adoración siempre ha existido en tribu. Hay tribus que adoran animales, que adoran imágenes, que adoran incluso seres que ellos creen que le dan los alimentos, que le dan la luz, que le dan muchas cosas. Entonces siempre ha existido. Entonces uno a través de eso ya empieza a identificar que no se trata simplemente de adorar, sino que a quién adoramos. La Biblia no habla mucho acerca de esto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había muchísimos dioses que se nombraban como Ra, Amón, Isis, Osiris, Horus, Set, Astarot, Baal, Betzebú, entre muchísimos otros dioses. Y te digo algo, el problema era que el pueblo de Israel se contaminó con estos dioses, se contaminó con cada uno de ellos y se les daba consejo de que no se mezclaran, pero vivió en ese ambiente, vivió en muchas cosas que no podía dejar. Por ejemplo, se dice que claramente Israel salió de Egipto. El tema es si Egipto salió de Israel, porque él seguía con ciertas costumbres, ciertas cosas. Cuando Moisés subió al monte Sinaí a buscar las tablas de la ley, el pueblo estaba esperando abajo, y en su poca paciencia que tenían, en su desesperación de que veían que Moisés no bajaba y no sabían qué hacer y tenían una necesidad como tremenda de adorar, le pidieron a Aarón que construyera un becerro de oro para que pudieran adorarle. Imagínense eso, él sabiendo y conociendo al Dios verdadero, le pidieron que construyera un becerro de oro. Y no simplemente le pidieron que construyeran un becerro de oro, sino que incluso dijeron: este es el Dios que nos sacó de Egipto. ¡Wow! ¡Qué mentira más grande! No simplemente estaban adorando a una imagen, sino que aparte decían que ese era el Dios que los sacó de Egipto. Y uno empieza a identificar qué es lo que pasó con el pueblo de Israel, por qué estaban tan desenfocados. Y tiene que ver mucho porque habían escuchado de Dios, pero no habían conocido. No habían tenido una verdadera relación con Dios, y eso es muy importante para nosotros. Y es por eso que te invito nuevamente a que tú puedas profundizar en lo que es Jesucristo y en su amor, su gracia, su misericordia hacia nosotros, para que pueda fluir en ti una verdadera adoración. Durante la historia han existido muchísimos dioses a quien adoraban. Como mencionamos recién, por ejemplo, en Egipto, ese lugar tan hermoso que nos encanta, sus pirámides, su momia, toda su cultura, lo que son, etcétera. Era un pueblo politeísta, o sea que tenía muchísimos dioses, y su dios mayor era Amón, que se le decían que él era el rey de los dioses, ¿ya? En otra cultura que también nos muestra la Biblia, muy importante, acerca de Babilonia, que también eran politeístas, tenían muchos dioses. Entre muchos dioses que tuvieron, uno de los principales era Marduk, que también para ellos era como un dios superior en cual adoraban. Comprender y entender que los israelitas vivieron durante mucho tiempo también en estas
esta cultura, a través del cautiverio, a través de cómo se fueron esclavos en Egipto. Entonces claramente también eso influenció en ellos, incluso en sus actitudes, de cómo hablaban, de cómo vivían la vida. El tema es que muchas veces, a pesar que conocían a un Dios verdadero, seguían sumergiéndose en esto. Esto no simplemente queda en el Antiguo Testamento. Uno dice, no, si eso era parte del Antiguo Testamento, eso ya no pasa ahora. Veamos qué dice la Biblia, veamos qué pasaba, porque te digo algo, esto también ocurría en el Nuevo Testamento y Pablo le habla a la iglesia de Corinto acerca de esto. Lo que ocurría ahí con todo lo griego, los dioses griegos. Yo creo que con esto te vas a familiarizar un poquito más, porque también los griegos, su mitología y todo lo que ellos hablan ha llegado también a nuestro tiempo. Por ejemplo, ellos adoraban a Zeus. ¿Quién no conoce a Zeus en las películas, en muchas partes donde sale Hera, Poseidón, Hades, Hermes? ¿Quién no ha visto una película, por ejemplo, Hércules, que decían que era hijo de Zeus? Entonces, de cierta manera, ha llegado a nuestra cultura y sabemos. Pero esto también era una realidad en ese tiempo de la iglesia de Corinto, donde ellos estaban sumergidos en un ambiente bastante tóxico, que vamos a estar hablando un poquito más adelante. Otra de las diosas importantes que estaban en este tiempo, en este lugar llamado Corinto, más que la iglesia, es un lugar, estaba la diosa Afrodita, que decían que ella era la diosa de la belleza, de la sensualidad, del amor, algo que nos atrae bastante muchas veces a los jóvenes, conocer el amor, conocer la belleza, lo sensual. Y te digo algo, esto ocurría también. Entonces no es simplemente algo en el Antiguo Testamento, sino que esto ocurrió en el Nuevo Testamento. Entendiendo que este lugar donde estaba ubicada la iglesia, este lugar llamado Corinto, existían muchos templos y existían muchos dioses, ya que este lugar era politeísta. O sea, dejaban, tú tienes tu Dios, ven, hace tu templo, no hay problema. Incluso lo que tiene que ver con el cristianismo llegó después de que ya habían instalado otros templos, otra iglesia, a otros dioses. Entonces uno también tiene que aprender a identificar esto. Y este lugar era muy mal visto. Por ejemplo, le decían que Corinto era la ciudad de la fornicación y la prostitución. ¡Wow! Los griegos decían, vives a lo Corinto cuando habla de inmoralidad. Te decían, tú eres un inmoral. O sea, vives a lo Corinto como viven ellos. Corinto se le puede decir ahora que es como Las Vegas, un lugar bastante quizás tóxico, distorsionado, nada que ver con cómo debería ser realmente. Lo peor que a alguien le podían decir es que se portaba como los corintos. ¡Wow! Si quieres decir algo malo a alguien, dile, te portas como los corintos. Entonces uno tiene que aprender a identificar esas cosas y que este lugar está, como dije, bastante contaminado. Y una de las cosas más fuertes que ocurrió también acerca de la iglesia que estaba en ese lugar, es acerca de la diosa Afrodita. Tenía primero su propio templo, como mencionamos, la diosa de la belleza, sensualidad, el amor, el romance. Se decía que en su templo habían sacerdotisas que se dedicaban a la prostitución. ¡Wow! Cómo ofrecían placeres temporáneos estas sacerdotisas. Entonces uno tiene que aprender a identificar a través de esto que no solamente ocurría esto en el Antiguo Testamento, porque esto también ocurrió ahí. Osea lo nombra y le da consejos al pueblo de Israel que no se contaminen con los dioses cananeos. Esto lo pueden encontrar en Osea 4 del 10 al 19. Entonces tú tienes que aprender a identificar que en todo tiempo hay una adoración falsa, y esa adoración falsa te quiere seducir. No es simplemente algo como que te obligan, sino que te seducen, saben cuáles son su concupiscencia, saben cuáles son tus deseos, y uno tiene que aprender a identificar todas estas cosas. Entonces, como les mencioné, esto ocurría en la iglesia de Corinto, y todas estas cosas se estaban involucrando dentro de la iglesia por la cultura que había a su alrededor, por el ambiente que había a su alrededor. Entonces muchos escritores decían que había más de 1000 mujeres que se prostituían a favor de esta diosa, de Afrodita, ya que este lugar era un lugar bastante de comercio, había muchos soldados, había muchos marineros, entonces ocurría toda esta distorsión completa. Entonces uno tiene que aprender en qué contexto histórico vivía esta iglesia de Corinto, a lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel, que vivía en una cultura de Egipto, de muchos dioses, también vivió en Babilonia, entonces ahora ya en Grecia. Entonces uno tiene que aprender a identificar en qué cultura, en qué contexto estamos viviendo nosotros. Entonces, además de ella, habían otros dioses que se adoraban, como Apolo, Poseidón, Atena, entre muchísimos otros dioses que estaban en esto. Entonces Pablo comprendió lo que estaba pasando.
Pablo comprendió, ya que fundó esta iglesia, que había algo ya demasiado involucrado, había personas que se estaban totalmente distorsionando y les daba muchos consejos y le decían huyan de la inmoralidad sexual. Él escribía las cartas para hablar en muchos consejos acerca de todo lo que estaba pasando, de cómo están siendo influenciados por el ambiente tan tóxico que ocurría en ese lugar. Entonces nosotros debemos también identificar cada una de estas cosas. Pablo en 1 Corintios 5:1 decía, quiero leerlo literalmente, dice así: en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que algunos tienen la mujer de su padre. Dentro de ellos se estaba ocurriendo una inmoralidad completa que no ocurría ni siquiera entre los gentiles. Pablo también le da otro consejo, diciendo en 1 Corintios 6:15, le dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Tengan claridad de eso. ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera? Imagínense lo que estaba ocurriendo, se estaba mezclando con esta cultura, con todo lo que estaba pasando. Dice, de ningún modo. Y aquí este punto yo me imagino Pablo muy afligido hablando de esto. Decía en 1 Corintios 6:20, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí le daba a Pablo, me imagino, con un corazón también ahí bastante afligido por lo que estaba ocurriendo, diciendo, wow, por un precio muy alto han sido comprados. Ustedes no han sido comprados ni por Afrodita, ni por Poseidón, ni por ningún otro Dios que pueda existir. ¿Por qué se están dejando seducir por ellos? Ustedes valen mucho más. Su adoración no le pertenece a ellos, su adoración le pertenece a Cristo. Con su corazón aquí hablando a esta iglesia que no se contamine. Y te digo algo, esto también sigue ocurriendo hasta la actualidad. Debemos comprender en qué tiempo estamos, cómo está influenciando todo esto en el ambiente. Simplemente escuchar una canción, simplemente ver una película. Hay muchas cosas que se están influenciando en nuestra vida que muchas veces no nos damos cuenta. Debemos entender que simplemente el sistema va a tratar de desenfocar nuestra adoración, tratar de desviar nuestra adoración, de seducirnos. Nos ofrece cosas a cambio de la adoración, nos ofrece placeres temporales, nos ofrece muchas cosas que la verdad son temporales, pero que no tienen un peso verdadero en lo eterno. Entonces nosotros debemos aprender a identificar cada una de estas características y estas cosas. En la actualidad, ¿a quién les estamos entregando nuestra adoración realmente? ¿A quién le pertenece nuestra adoración? Nuestra adoración le pertenece a un cantante de pop, le pertenece a algún famoso que nos gusta. ¿Por qué te digo esto? Porque la adoración también tiene que ver con el tiempo que dedicamos. Incluso con el dinero que dedicamos en ir a un concierto. Yo no te estoy diciendo que nunca más vaya a un concierto de nada. No me refiero a eso. Me digo, muchas veces estamos dando nuestra adoración a seres humanos. Estamos haciendo lo incorrecto. Lo que pasaba en la antigüedad con Egipto, endiosando a sus faraones. Tenemos que aprender a identificar lo que el sistema nos está tratando de distraer, de desenfocar nuestra adoración. Entonces uno tiene que entender que el sistema es muy astuto y es muy llamativo. Nos distorsiona toda la verdad y Él quiere desviar nuestra mirada de Cristo. Entonces uno tiene que identificar qué está saliendo a través de la música, qué está saliendo a través de películas, qué está saliendo a través del cine, del arte, a qué nos está llevando este mundo, a qué tratando de desenfocar lo verdadero y lo genuino de Dios, que es para nosotros. Porque todo esto que está envolviendo, que habla, no sé, Afrodita, acerca de la sensualidad, de la belleza, el amor, ¿qué es ella? Todo esto, ¿qué es en realidad? Vemos representado esto ya en películas, en pinturas, en el arte, en piezas decorativas, en maletas, etcétera. Sale incluso la imagen literal de lo que tiene que ver con Afrodita. Y la música, en video de Beyoncé, de Lady Gaga, de Katy Perry, hasta en dibujos animados está esta imagen en Los Simpsons, Caballero del Zodiaco, y uno dice, ya Elías, te pusiste demasiado. No, yo no te estoy diciendo que nunca más veas esto. Yo creo que ya Dios ha estado formando tu criterio, y si no lo ha hecho, sumérgete en Él para que Él te haga separar lo que es verdadero, lo que te edifica, de lo que no te edifica. A lo que voy es cómo sutilmente nos está
llevando nuestra atención a otra parte, como lo incorrecto. La Biblia dice que en los últimos tiempos lo bueno se llamará malo y lo malo se llamará bueno. De cómo sutilmente nos enreda, nos seduce y nos lleva a algo totalmente diferente a lo que verdaderamente debemos hacer. Entonces uno tiene que entender que ella distorsiona lo que es el amor, la belleza. La belleza lo encierra en un parámetro solamente físico, donde la belleza es mucho más profundo. Si conocemos la belleza de Jesucristo, lo que hablamos en la serie anterior es muchísimo más profundo. El amor lo enseña y lo rebajan simplemente a un acto sexual. O sea, ahora se dice que si quieres demostrarme tu amor, acuéstate conmigo, ten relaciones conmigo, duerme conmigo. Y eso es demostrar el amor en una pareja. Y la verdad es totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios del amor verdadero, que es puro, es entregado, todo lo espera, todo no tiene nada, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Todo lo contrario a lo que esta Afrodita, esta diosa, nos quería informar, entregar y disponer en nuestra vida. Pero te digo algo, esto tiene incluso algo mucho más profundo. Comprender que esto tiene un encierro en lo que tiene que ver también con Satanás, de cómo quiere distraer nuestra vida y cómo él quiere tener la adoración. Aquí te quiero mostrar un ejemplo que yo sé que muchos han leído, pero resumí acerca de Mateo 4, del 1 al 11. Y dice así: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo nuevamente: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Quiero que pongan mucho apunte en esto. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo algo diferente: todo esto te daré. Ahora él le ofrece algo. Él le dice: yo te ofrezco esto. No si eres el hijo de Dios. Yo te ofrezco esto. Si postrado me adorares. Wow. Ahora el diablo quiere adoración. Le ofrece. La única forma en que le ofreció algo es a cambio de adoración. Es muy astuto Satanás. Él siempre ha querido desviar nuestra adoración, porque desde el principio quiso tener la adoración que le pertenecía solamente a Dios. Es un envidioso. Quiere algo que no les corresponde. Satanás tiene un corazón totalmente contaminado, totalmente distorsionado de lo que realmente es. Entonces uno tiene que aprender a identificar cada una de estas cosas. Satanás siempre va a tratar de distorsionar la adoración. Él sabe que por esencia somos adoradores cada uno de nosotros. Él sabe que por esencia fluimos en la adoración. Pero el tema es que no es simplemente adorar, sino que a quién estamos adorando, ante quién estamos siendo seducidos, quién nos está desenfocando, hacia dónde está yendo todas las cosas, hacia dónde estamos depositando nuestro tiempo. En lo que depositamos nuestro tiempo también se lleva nuestra adoración. Y en ese sentido debemos aprender a identificar y darnos cuenta acerca de esto. Entonces yo te pido que tú puedas volcar tu adoración, enfocarte en lo eterno que es en Jesucristo. Ve su amor, ve su gracia, como Pablo le decía a esta iglesia. ¿No ves que Dios dio todo por ti y tú te estás distrayendo con otras cosas? Él fue el que murió por ti. Yo hoy te digo, Jesucristo fue el que murió por ti, el que te dio la sanidad, el que te dio la salvación, la transformación. Él es el único digno de desatar los sellos, como decía Apocalipsis, el único que era digno porque Él murió por nuestra vida. Que nada te distraiga, no prefieras lo temporal al placer de vivir en lo eterno, de vivir en Cristo, en algo superior. Su hermosura llena todo. Su hermosura transforma todo ambiente. Su hermosura no tiene comparación. Entonces no te dejes distraer por cosas temporales, por lo que te ofrece el sistema. Es llamativo. Y no te digo ahora que nunca más te conectes a nada, no veas nada. No. Lo que digo es que tengas claridad hacia dónde va dirigida tu adoración. Hacia dónde va dirigido tu tiempo. Hacia dónde van dirigidos tus recursos incluso. Hacia dónde hacia quién estás dando y entregando tú lo que es valioso en tu vida, tu tiempo, tu economía, tu honra. Todo tiene que ser entregado al verdadero Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No te distraigas. Te digo algo, el pueblo de Israel se distrajo porque no conocía verdaderamente a Dios.
Por eso Moisés subió al monte Sinaí, pero los demás no lo conocían e inventaron un becerro de oro y empezaron a adorar porque no conocían. Debemos aprender a conocer, y porque cuando tú conozcas más de Cristo, cuando yo conozca más de Cristo, vamos aún someternos en una adoración aún más profunda en todo momento, y conocer que la adoración también es mucho más que levantar las manos, es mucho más que estar en una reunión o cantando, y que es parte de la adoración, sino que nuestra adoración va a ir fluida cuando vamos caminando en las calles, vamos a sentir su presencia. Cuando vamos en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en todo lugar, vamos a poder estar adorando con otras actitudes, con otra forma de ser, con nuestro tiempo y con todo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que te pido que de verdad puedas enfocar tu adoración. Guarda tu corazón, guarda para adorar al único Rey verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora ya estamos cerrando este tiempo. Simplemente estamos dando una pincelada de lo que vamos a empezar a hablar en esta serie de adoración. Sabemos que Dios en cada serie va a ir sumando mucho más. Va a ir añadiendo mucho más. Vamos a ver la adoración a través del sacrificio, como muestra en el principio Abraham entregando su hijo Isaac. Vamos a ver la adoración también como un deleite, como uno después empieza a disfrutar de la adoración. Pero paso a paso, no te aflijas muchas veces porque piensas que no eres un adorador. La adoración va mucho más allá de una emoción, sino que de una convicción. Va mucho más allá de un momento, sino que de una decisión. Y Dios nos va a ir impregnando de Él, y vamos a salir de una forma con una adoración verdadera, una adoración en espíritu y en verdad, como el Padre busca. Así que si esto ha sido de edificación para tu vida, te pido que tú también puedas compartir este video con otras personas que tú sabes que también van a edificar sus vidas. Guarda esto en tu corazón y nos vemos en una nueva cápsula de Jóvenes CFC. Que estén bien.